Descubierto, 5 escalofriantes relatos paranormales de muerte prohibida y su siniestro destino. La noche caía sobre Ciudad de México, y con cada sombra que se alzaba, el barrio se transformaba en un laberinto de susurros ominosos. Mariana, madre soltera de 32 años, apretaba la mano de su hija Valeria mientras caminaba apresurada hacia casa. Las luces titilantes iluminaban las calles polvorientas, pero una sensación helada recorría su espalda. Ese día había recibido un mensaje escalofriante: tú y tu hija están en peligro. Mantente alerta. La advertencia reverberaba en su mente, y lo que antes era un camino familiar le parecía ahora un sendero de sombras acechantes. A su alrededor, los vecinos se miraban con desconfianza, como si un peligro invisible flotara en el aire. Al llegar a casa, encontró a Valeria inmersa en su mundo de juegos, ajena al oscuro desenlace que podría tomar su vida. Pero algo empezaba a cambiar. Esa noche, la pequeña mencionó una figura oscura que la seguía, una sombra que la observaba desde la esquina de su patio. Mariana trató de restarle importancia, convencida de que eran solo fantasías infantiles. Sin embargo, los murmullos incesantes y las miradas furtivas de los adultos comenzaron a demarcar su realidad. Al día siguiente, el ambiente se tornó más tenso. Los niños del barrio hablaban sobre un espíritu antiguo que había vuelto para protegerlos, pero no estaba solo. Es un guardián y un ladrón, decía uno de sus amigos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las pesadillas de Valeria pronto ocuparían su mente, gritaba en la noche, y al despertar, sus ojos reflejaban un temor palpable, a menudo mencionando un antiguo protector distorsionado en un espectro aterrador. Mamá, él quiere jugar, decía repetitivamente. Esa frase retumbaba en la cabeza de Mariana como un eco macabro. Esa noche, un fuerte murmullo la sacó de su ciclo habitual. Sigilosamente, salió al pasillo oscurecido de su edificio. Los murmullos crecían, se sentían en los muros, como si las paredes desfallecieran ante la tensión. Fue ahí, en un rincón oscuro, que escuchó las historias de una anciana, la misma que todos evitaban. Se están llevando a los niños. No podemos hablar de ello, el miedo nos silencia, confesó con un tono que congeló la sangre en sus venas. Mariana sintió que todo lo que había ignorado se agrandaba como una sombra amenazante, un frío que se metía en sus huesos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el corazón de Mariana latía con fuerza. No confíes en nadie. La venganza está en el aire, rezaba una nota que apareció en su puerta apenas volvió a casa. Cada vez más atrapada entre el deber de proteger a Valeria y el creciente terror que la consumía, Mariana se dio cuenta de que no podía ignorar lo que sucedía en su alrededor. La figura oscura y sus siniestras advertencias no eran solo un relato de la niñez, eran una señal del peligro inminente. La noche avanzaba, y una oscuridad voraz se acercaba, una pregunta pesaba en el aire: ¿podrían escapar del destino que les habían trazado, o el terror que una vez solo soñaron se tornaría realidad? Mariana no pudo dormir esa noche. Cada crujido de la casa parecía amplificarse en la oscuridad, cada latido de su corazón resonaba en su mente como un tambor de guerra. Valeria dormía profundamente, ajena a las tormentas que se desataban dentro de su madre. La pequeña siempre había sido sensible a las energías que la rodeaban, pero en esta ocasión, Mariana sentía que no era solo la imaginación de su hija la que estaba en juego. Al amanecer, la luz filtrándose a través de las cortinas traía consigo un atisbo de calma, aunque el miedo no se desvanecía. Mariana se dirigió a la cocina, intentando preparar algo para el desayuno. Mientras el sonido del agua hirviendo llenaba el aire, su mente divagaba en las advertencias y las sombras. Fue en ese momento que vio de reojo un fragmento de papel en la mesa del comedor. Se acercó rápidamente, y su corazón se detuvo. Era otra nota: él ya sabe. La noche caerá de nuevo,
esa frase perforó su pecho. ¿Quién era él? ¿Y qué sabía? Una serie de pensamientos indeseados atravesaron su mente, imaginó a su hija atrapada en alguna pesadilla interminable. Decidida a no dejar la seguridad de Valeria al azar, decidió actuar. Mariana recordó que la anciana del pasillo había mencionado la existencia de un tipo de ritual que los vecinos practicaban en secreto, llamar a los espíritus para ganar protección. Pensó en todo lo que había escuchado sobre el espíritu guardián y decidió que tal vez sería su última esperanza. Mientras caminaba hacia la casa de la anciana, la luz del sol se ocultó de repente detrás de nubes oscuras. Un viento frío sopló por las calles, y Mariana sintió que la niebla se arremolinaba a su alrededor, como un manto de sombras amenazantes. Las sombras parecían moverse con una inteligencia propia, y aunque quería ignorarlas, las figuras indistintas la hacían dudar de su cordura. Finalmente, llegó a la casa de la anciana. La puerta estaba entreabierta, y un olor a incienso quemado flotaba en el aire. Mariana llamó 3 veces, sintiendo que el eco resonaba como un grito en el vacío. La anciana apareció, con los ojos oscuros y profundos, y una expresión que parecía mezclarse entre la compasión y el miedo. «Has venido», dijo ella con voz temblorosa. «Lo sentí. La oscuridad se aproxima. Debemos actuar rápidamente». Mariana, con voz entrecortada, le narró el horror que estaban viviendo. La anciana escuchaba atentamente, asintiendo con preocupación. El espíritu que se alimenta del miedo es poderoso. Necesitamos hacer un pacto con el otro lado para proteger a Valeria. Con un gesto, atrajo a Mariana hacia un pequeño altar en su sala, una mezcla de flores, velas y objetos de antiguas creencias. Mientras comenzaban el ritual, la luz en la habitación pareció apagarse. Un estremecimiento recorrió a Mariana y un fuerte golpe resonó en la puerta. Era un sonido como un tambor muy lejano. Mariana miró a la anciana, sus ojos reflejaban un terror que le traspasó el alma. «Es él», murmuró la anciana, «está aquí». El aire vibró, y de repente, la habitación se llenó con un frío helado. Las llamas de las velas danzaron erráticamente mientras una presencia oscura se filtraba a través de las paredes, como si arrastrara cuerpos inertes en su camino. El sonido de risas distorsionadas y llantos lejanos llenaron el ambiente. Fue entonces cuando la anciana, con voz temblorosa, exclamó: «Muestra tu verdadero rostro». Mariana, atrapada entre el pavor y la necesidad desesperada de proteger a su hija, sintió una oleada de terror que la paralizaba. El aire se impregnó de una energía densa, y de la penumbra emergió una figura espectral, una sombra que parecía engullir la misma luz. «Él no está solo», susurraron las voces que estaban dentro de la figura oscura. Las palabras se entrelazaron como un canto diabólico que resonaba en sus oídos. ¿Qué querían de Valeria? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la sombra se acercaba lentamente, una promesa de terror palpable. La mente de Mariana gritaba. ¿Podría hacer algo para proteger a su hija? ¿O estaba condenada a perderla en la oscuridad que se acercaba? La figura oscura se cernía sobre ellas, sus contornos distorsionados fluctuando con una malicia palpable. Las llamas de las velas parpadeaban, titilando como si fueran a apagarse en cualquier momento. Mariana sintió un fogonazo de terror, una desesperación que la llenaba por dentro. Tenía que actuar, tenía que proteger a Valeria, sin importar el precio. La anciana extendió sus manos, temblando. «No lo dejes acercarse. Invoca a los espíritus buenos». Su voz se alzó en un grito, y en ese instante, un eco de palabras antiguas surgió en la mente de Mariana. Recordó lo que había escuchado en la calle, murmullos de un antiguo canto que suplicaba a los ancestros por protección. Cerró los ojos y, en su mente, comenzó a recitar las palabras que resonaban desde lo más profundo de su memoria. «Espíritus del bien, protectores de la luz. Escuchad mi llamado para salvar a mi hija». A medida que las palabras salían de sus labios, la oscuridad retrocedió. La presencia parecía alterarse, como si la luz de su súplica la quemara. Pero no se rinde fácilmente. Un grito desgarrador resonó en el aire, una mezcla de risa y llanto, vibrando con un eco sobrenatural. La figura se dividió en sombras danzantes, envolviendo el altar y creando un remolino de confusión. La anciana gritaba, apretando sus manos en un intento de contener lo que se desataba.
Sigue, Mariana. No te detengas. Las palabras fluyeron con más fuerza. Pero, por un breve instante, Mariana sintió que algo en su interior se rompía. Una imagen de Valeria sola, indefensa en la casa, la invadió por completo. Un golpe en el pecho la sacudió, una mezcla de impotencia y rabia la instigó: no te llevarás a mi hija. El grito resonó con una fuerza inusitada, y de repente, la habitación se llenó de una luz blanquecina que hacía que las sombras retrocedieran más y más. La figura oscura chilló, una cacofonía de voces ensordecedoras que se perdían en el aire, a medida que el poder de su invocación se intensificaba. «Ríndete», gritó la anciana, temblando al borde del altar. Pero antes de que Mariana pudiera responder, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas temblaron, el suelo convulsionó, y la figura sombría pareció desvanecerse momentáneamente, parpadeando como una luz que se apagaba. Sin embargo, no había desaparecido por completo, y su risa se transformó en un lamento escalofriante. «No puedes deshacerte de mí. Valeria es mía», resonó la voz en un susurro que helaba la sangre. Mariana sintió un ardor en su pecho, un impulso de enfurecido amor filial. Con cada palabra que pronunciaba, más profunda se volvía su determinación. «No te llevarás a Valeria. Te lo prometo». En ese momento, la figura pareció tambalear. Una luz parecía emanar del corazón de Mariana, interrumpiendo el oscuro dominio. La anciana, a su lado, comenzó a entonar un canto ancestral, su voz entrelazándose con la de Mariana creando un coro poderoso que llenaba cada rincón de la habitación, pero la figura reaccionó de inmediato. Un doloroso grito quebró el aire, y un vórtice de energía comenzó a girar a su alrededor. «No habrá pacto que detenga lo inevitable». El caos se intensificó, y la luz pareció entrar en un conflicto con las sombras, creando una batalla que estallaba ante sus ojos. Entonces, de la nada, un grito desgarrador proveniente de la casa de Mariana resonó como un eco distante. Era Valeria. Mariana sintió su corazón detenerse. «Valeria», gritó, el terror apoderándose de su ser. «Déjala, o enfrentarás las consecuencias», advirtió la sombra, su forma temblorosa intensificándose. Tomando aire con desesperación, Mariana encontró la decisión que le daría fuerzas, una verdad que había mantenido oculta. «Valeria es mi luz. Y si me la quitas, jamás hallarás paz». Las palabras resonaron. La figura se sacudió. Sin embargo, el crujido de una puerta desgarrándose atravesó el silencio. La puerta principal de la casa de la anciana se abrió de golpe, dejando entrar un aire manchado de un hedor nauseabundo. En la penumbra, una figura emergió, un ser desfigurado por los miedos acumulados de aquellos a quienes había reclamado a lo largo de los años. La sombra giró hacia la nueva amenaza, y Mariana comprendió que la lucha apenas comenzaba. «Mariana. ¿Qué has hecho?», gritó la anciana con terror en sus ojos. La revelación y el horror se entrelazaron. Algo aún más oscuro se estaba apoderando de su mundo, y la noche no había hecho más que comenzar. Mariana sintió un escalofrío que la atravesó de pies a cabeza mientras el aire en la habitación se volvía más denso. En un rincón, la figura desfigurada se retorcía en una danza grotesca, sus contornos distorsionándose como si estuviera atrapada entre dimensiones. El hedor que emanaba era insoportable, un aroma a putrefacción que se enredaba en las fosas nasales de Mariana, ahogando su grito. «¿Qué es esto?», murmuró. La anciana trató de avanzar, pero un escalofrío la detuvo. «No debes mirarlo a los ojos, Mariana. Te robará el alma», susurró, y su voz temblaba con un miedo palpable. Sin embargo, la mirada de Mariana se fijó en el ser. Algo en su interior la impulsó a comprender que era una manifestación de todas las almas que había llevado consigo, las que habían sido reclamadas por esa sombra antigua. «Eres solo un eco de lo que han perdido», dijo Mariana, intentando mostrarse fuerte. Pero su voz temblaba, y la certeza de su palabra se desmoronaba en su mente, ahogada por el temor. El ser giró su cabeza hacia ella, revelando ojos vacíos que parecían absorber toda luz, el mismo vacío que había devorado tantas almas antes. «Ella, tu hija, es solo el comienzo. Las almas se entrelazan, y cuando yo reclame a Valeria, tú serás mi siguiente trofeo», respondió con una voz que resonaba como un canto de sirena, intentando seducirla a la desesperación.
El pánico nubló la mente de Mariana. No. Valeria no es tuya, gritó, pero el entumecimiento del horror comenzaba a someter su voluntad. En su pecho, el ardor del amor maternal luchaba contra la desesperación que crecía como una sombra dentro de ella. La anciana se acercó, interponiéndose entre Mariana y el ser. Solo hay una forma. Debemos unir nuestros poderes y romper el ciclo que has desatado. A pesar de su propia inseguridad, la anciana se convirtió en un faro de determinación. Su voz resonó y, al unísono, comenzaron a invocar al resto de los espíritus. Con cada palabra que pronunciaban, los ecos de sus antepasados se manifestaban, llenando la habitación con un zumbido de almas agolpadas. La figura grotesca parecía debilitarse, pero Mariana sentía la presión sobre su mente. Las dudas de su propia fortaleza la azotaban. ¿Qué si el amor que sentía por Valeria no era suficiente? No, no. Déjate llevar por tus miedos. Tu amor es más fuerte que esto, la animó la anciana, impidiendo que Mariana se sumergiera en la oscuridad, aunque debían ser rápidas. El ser emitió un grito desgarrador que resonó en las paredes. Los espíritus no pueden ayudarte. Los ecos de la traición y la desesperación siempre volverán. Un viento gélido arrasó la habitación, un susurro que prometía ruina y sufrimiento. Mariana sintió como su voz se tornaba cada vez menos firme, el miedo acechando como un ladrón en la noche. Fue entonces cuando una idea llegada desde lo más hondo de su ser la detuvo en seco. No tengo que invocar a los buenos, debe ser el poder de aquellos que han sido olvidados. ¿Qué dices?, preguntó la anciana con un atisbo de esperanza. Si esto es una batalla de sombras, debemos enfrentarlo con lo que no se apaga, con las voces de los que han sido tragados por la oscuridad. No podemos olvidar a esos perdidos, respondió Mariana, y su voz, aunque aún temblorosa, empezaba a cobrar fuerza. Sin esperar más, comenzó a recitar los nombres de aquellos que se habían perdido en la pesadilla que su vida se había convertido. Cada nombre era como un rayo de luz, cada recuerdo era una chispa que iluminaba la oscuridad. Los ojos vacíos del ser se llenaron de ira y desesperación. No puedes hacer esto. No puedes desafiar a lo que era olvidado. La habitación tembló, los ecos de aquellos que habían sido olvidados resonaban en el aire. Pero en ese intento de revivir los recuerdos, Mariana se daba cuenta de que algo en su interior también se agitaba, una fuerza oscura había comenzado a emerger. Debemos ir más allá, Mariana, advirtió la anciana, mientras un torbellino de oscuridad y recuerdos comenzaba a chocar en la habitación. No te llevarás. Mi luz, gritó Mariana, sintiendo como su alma se llenaba de una rabia desconocida, un empeño a no dejarse vencer, y justo cuando la oscuridad parecía haber ganado terreno, un destello de luz reverberó en el altar. Una conexión entre ancianos y jóvenes curando viejas heridas, pero Valeria continuaba gritando de dolor en casa, al borde de su propia batalla. El tiempo se escurría entre sus dedos como arena y, en medio de la lucha entre la sombra y la luz, Mariana comenzó a preguntarse, ¿podría su propio miedo convertirse en su mayor enemigo? La combinación de gritos y susurros, luz y sombra, amenazaba con crear una tormenta imparable. En medio de esta batalla titánica, un nuevo estallido de horror culminó en un eco que se preguntaba a sí mismo, ¿podrían el amor y el recuerdo ser las verdaderas armas para liberar a Valeria, o se convertirían en cadenas de su perdición? La noche se estaba intensificando, y lo que comenzaba como una lucha entre madre e hijo se convertía rápidamente en una batalla por el alma misma de Mariana. Mariana sintió que el tiempo se detenía mientras el torbellino de recuerdos giraba a su alrededor. Las voces de los olvidados, un coro de dolor y desesperación, estallaban en su mente, mezclándose con la desesperación de Valeria que aún resonaba en su interior. Recuerda, Mariana. El amor puede atravesar la oscuridad, la anciana gritó, su rostro tenso, sus manos alzadas hacia la figura distorsionada que temblaba en la penumbra. El ser, ahora sintiéndose amenazado, se lanzó hacia ellas, con movimientos abruptos y desmesurados. No hay amor que pueda salvarte. Tus lágrimas son un festín para las sombras, bramó, mientras un frío helado comenzaba a llenar la habitación. Cada palabra era un golpe que resonaba en el alma de Mariana, como latidos que se desincronizaban con su corazón. Nombres. Nombres. Llama a aquellos que fueron tragados en el silencio.
La anciana recordó el principio de la nueva estrategia. Mariana cerró los ojos con fuerza, recordando rostros, risas, vidas que habían sido devoradas por la oscuridad. Antonio. Lucía. Esteban, gritó, el eco de sus voces era un faro que atravesaba la bruma negra. Cada nombre pronunciado era como una antorcha que iluminaba el salón, manteniendo a raya al ser maligno, pero conforme sus recuerdos cobraban vida, la figura grotesca se encogía, al mismo tiempo que sus propios temores comenzaban a crecer. Sentía la duda acechando en su corazón como un depredador al acecho. ¿Y si no hay nada más que oscuridad en sus almas? ¿Y si mis memorias son lo único que las mantiene atadas a este mundo? Pensó, el pánico anidando en su mente. El ser parece alimentar esa duda. Mira cómo se retuercen en la agonía, Mariana. No puedes salvar lo que ya está perdido. Tu amor solo atraerá más sombras a tu hija. Cállate. No. No, gritaron ambas al unísono, pero la voz de Mariana se desgastaba en el eco de las sombras que la aplastaban. Sus palabras se desvanecieron en el aire, devoradas por el rugido del ser. La anciana tomó la mano de Mariana. No te dejes llevar por él. Recuerda, hay luz en lo que crees perdido. Las almas pueden encontrar el camino hacia la paz, pero tú debes confiar en tu propia luz. Mariana abrió los ojos de par en par. Debo buscar la luna de la fortaleza dentro de mí y comenzó a pensar en Valeria. Aquella pequeña risa, la fragilidad de su amor infante. ¿Qué tal si lo convertimos en nuestra arma?, sugirió la anciana, su voz aguda reivindicando una chispa de esperanza en el aire pesado. ¿Y hace ese amor? Llámala aquí. Valeria, gritó Mariana, su voz resonando con fuerza. Valeria, ven a mí. No dejes que la oscuridad te atrape. Estamos luchando por ti. El ser lanzó un grito ensordecedor, como si la invocación de Valeria fuera un golpe directo a su esencia. Su forma titiló, balbuceando entre la locura de la luz y la oscuridad, como una vela arrastrándose en tormenta. Mariana sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. El aire, pesado antes de desesperación, ahora vibraba con la energía de su amor y de la fe inquebrantable que tenía por Valeria. Eres la pequeña estrella que ilumina mi vida. Vuelve a casa. Tu luz sabe cómo revelarse ante esta oscuridad. De pronto, el suelo tembló, y la figura comenzó a retorcerse, como si estuviera atrapada en una tormenta. Ella podía sentir cómo las sombras luchaban, desgarrándose entre los gritos de los perdidos que ahora iluminaban la habitación. La conexión entre madre e hija se volvió más intensa, como una cuerda tensa que estaba a punto de romperse. En el eco de aquel amor, Valeria respondió en sus pensamientos. «Madre, ¿dónde estás?». El llanto de su hija resonó claro, llenando la habitación con un destello brillante que empezó a apartar las sombras. Pero entonces, la figura dio un giro violento, energía oscura emanando de su ser. No permitiré que la luz venza. Las sombras siempre regresan. Mariana se sintió nuevamente vulnerable, el espacio se estaba cargando de una electricidad peligrosa. Sus corazones latían al unísono, pero la luz todavía parecía titubear. Justo cuando la esperanza comenzaba a tomar forma, la anciana lanzó un grito de advertencia. «Cuidado. El portal se abre. Ellos vuelven a reclamar lo que es suyo». Mariana, paralizada, vio como un remolino de sombras empezó a girar alrededor de la figura, trazando una línea muy fina entre lo que había conocido como su vida y un abismo que la llamaba. En ese fragmento de tiempo, comprendió una verdad escalofriante: la batalla apenas comenzaba. Con una última mirada a Valeria, exclamó: «Tengo que protegerte». La luz se intensificó, pero la sombra, con un último grito desgarrador, empezó a deslizarse entre los recuerdos, mientras un nuevo grito resonaba en la distancia: «Deben unirse para sobrevivir». No todos los recuerdos pueden ser invocados. ¿Podría Mariana perder de vista el camino que la llevaría a salvar a Valeria y a sí misma? ¿O acabaría atrapada para siempre, devorada por los ecos de un pasado que no podía olvidar? Mariana sintió como cada fibra de su ser estallaba en luz, pero la oscuridad latía con fuerza, buscando devorar la pequeña claridad que se había formado. Las sombras rugían, tambaleándose al borde del abismo, congelando su aliento en la garganta.
El aire se tornó más denso, como si el mismo espacio entre ellas y aquel oscuro ser anhelara tragarlas a ambas. Mariana, la anciana gritó, su voz un faro en medio de la tormenta. Debes mantener la conexión. No permitas que ella se pierda en esto. Valeria, gritó, sintiendo que su propio grito casi la ahoga en ansiedad. Tú eres luz, y ninguna sombra puede arrebatarte de mí. La figura distorsionada ante ellas respondió con una risa escalofriante, resonando con ecos de aquellos que habían sido olvidados. ¿Qué luz, niña? Tu amor es un sueño, y yo los devoraré a todos. Con cada palabra, las sombras se arremolinaban con más fuerza, como un huracán voraz que devoraba todo a su paso. Mariana se sintió retroceder ante el abrumador poder de aquella oscuridad, sus recuerdos se trastornaban, transformándose en visiones grotescas de dolor y pérdida. Le pareció ver a su madre, a su abuela, sus risas ahora distorsionadas en un grito de guerra. Los rostros se escurrieron en el pozo de sus pensamientos, tratando de aferrarse a ella pero siendo tragados por un oscuro laberinto sin final. No. No, gritó, tomando con fuerza la mano de la anciana. Tengo que recordar a Valeria, a nosotros el rugido del ser maligno creció, mezclándose con los susurros de las almas perdidas. Tú no puedes invocar la luz desde el abismo. La oscuridad siempre prevalecerá. Mariana cerró los ojos, buscando en su interior la verdad que aún le quedaba, la imagen de su hija sonriendo, correteando en un jardín iluminado por suaves rayos de sol. Valeria es mi paz en esta tormenta. Regresa a mí. Las palabras surgieron de su interior como una ola, y sintió como la habitación vibraba a su alrededor. La luz que había comenzado a tintear empezó a expandirse, luchando contra las sombras heladas, creando un campo de energía que la enfrentaba directamente al ser. Tu hija está atrapada en el silencio que tú misma creaste. La figura se retorció otra vez, su esencia oscura palpando el aire como un depredador acorralado. ¿Qué puedes ofrecerle que no haya perdido ya? Mi amor. Siempre fui y seré su madre. La declaración resonó en cada rincón, y por un momento, todo se detuvo. Las sombras parecieron retirarse, pero los ecos de la risa de Valeria siguieron pulsando en su mente, como una cuerda que vibraba con cada latido de su corazón. Sin embargo, el ser no se rendía tan fácilmente. Estrechó su mano hacia Mariana, una energía oscura surcando su cuerpo, intentando penetrar sus defensas. Todo se vuelve a repetir. Vidas, dolores, tú dependerás de mí. Un impulso horroroso llenó a Mariana, quiso cerrar el paso. Nunca. Eres una ilusión fabricada de mis temores. Sintiendo el aliento helado del ser, recordó las palabras de la anciana. No estás sola. Valeria siempre estará contigo, anclada en cada recuerdo brillante que esta oscuridad no puede consumir. El grito de la anciana despertó a Mariana de su letargo. De pronto, la conexión con su hija la atravesó como un rayo, y decidió arriesgarlo todo. Con un grito de ferocidad, alzó la voz. Valeria, ven a mí, ven y enfréntate a este monstruo. Entonces, en medio del rugido de sombras, una luz estalló, formando una figura pequeña y brillante. Una niña, con la risa de Mariana, atraviesa la penumbra. Era Valeria. Madre, resonó su voz en la habitación, trayendo esperanza y poder. Pero el ser no estaba dispuesto a rendirse. No permitiré que la luz gane. Tu amor es mi alimento. Las luces empezaron a chocar entre sí, y la habitación se volvió un campo de batalla entre luz y oscuridad, ecos helados a cada lado. Mariana sabía que tenía que decidir. La figura de Valeria se estaba desvaneciendo. Madre. Debemos unificarnos, pero no puedo hacerlo sola. ¿Confías en mí? La decisión era urgente. ¿Se unirían en ese último intento contra el abismo o cederían ante las sombras una vez más? En ese instante crucial, Mariana se dio cuenta de que todo podía desmoronarse en un segundo. Las sombras se agitaban, y ella sintió el peso de todos los recuerdos de su vida apilándose sobre sus hombros. Sí. Unámonos, por siempre. Un estallido de luz surgió en el centro del salón. Todo parecía fluir en un instante, los recuerdos, la luz de Valeria y su propio amor formando un poderoso escudo.
Pero el oscuro ser, con una última explosión de ira, rugió. No. Esto no ha terminado, siempre regreso. Y en un parpadeo, el salón se llenó de oscuridad. Mariana se encontró sola, el silencio era atronador. La soledad caía sobre ella como una losa, y el eco de las palabras de la anciana resonaban aún en sus oídos: no todos los recuerdos pueden ser invocados. Con el corazón latiendo a mil, Mariana comprendió que la verdadera batalla comenzaba ahora. El frío se aferró a su piel, y el abismo le susurró: ¿sabes en qué has despertado? La oscuridad trae consigo secretos que nunca debiste conocer, y en ese instante, el terror se solidificó en su pecho, la pregunta en su mente resbaló como veneno: ¿qué secretos tendría que enfrentar para encontrar a su hija? La oscuridad envolvía a Mariana como una manta pesada. El silencio, opresivo, se instaló en cada rincón de la habitación, y los ecos recientes del poder desatado parecían haberse convertido en susurros lejanos. Sentía el frío en su piel, un escalofrío que surcaba su columna vertebral y la invitaba a rendirse. Pero había algo más. Una sombra se movía en la oscuridad, desenfrenada y viva. Valeria susurró, intentando evocar la imagen radiante de su hija. Sin embargo, en lugar de ella, las sombras aumentaban, transformándose en figuras distorsionadas, recuerdos que parecían querer reclamarle de vuelta a la desesperanza. Mariana respiró hondo, cerrando los ojos, intentando recordar. En medio del silencio, la voz de Valeria resurgió en su mente, una melodía de esperanza. Madre, siempre estaré contigo. No dejes que la oscuridad te consuma. Aquellas palabras se convirtieron en el faro que necesitaba, la brújula en su tormenta interna. El frío se volvió más agudo y Mariana, con el corazón atrapado entre el miedo y la determinación, decidió avanzar. Sabía que debía encontrar una forma de mantener viva la conexión con su hija. ¿Dónde estás, Valeria?, gritó, su voz resonando en la penumbra. Las sombras titubearon, y por un momento, la habitación pareció temblar. Pero el ser oscuro se reagrupó, intensificando su presencia, como un depredador que se prepara para atacar. Ella no volverá, infeliz. Tus recuerdos son mi fuente. Cada lágrima que derramaste es mi alimento. No. Ella vive en mí. Su luz brilla más allá de este abismo. Con cada palabra, Mariana sintió una ola de energía. Podía casi escuchar el latido del corazón de Valeria dentro de ella, un pulso que le daba fuerza. Las sombras se abalanzaron hacia ella, arrancando recuerdos dolorosos que Mariana había intentado ocultar. Imágenes de días grises, de abrazos distantes, de risas ahogadas. Lo peor de su sufrimiento se manifestaba frente a sus ojos, tomándola con garras heladas. No me vencerás. Con un grito, Mariana se dejó llevar por el impulso de unificar su luz, recordó su niñez, cuando su madre la abrazaba después de tus peores pesadillas. Sentía que la fuerza de su amor podía aplastar la oscuridad. Entonces, la habitación comenzó a brillar de nuevo. Las sombras se agitaron, incapaces de contener el resplandor. Verás que la luz se extinguirá. Todo caerá y con ello tú. El ser se retorcía, mientras la energía crecía a su alrededor. Ninguna oscuridad puede apagar lo que vive en mí. La declaración reverberó, como un canto en medio del caos. Con los ojos bien abiertos, Mariana recordó cada rayo de sol que compartió con su hija, cada día que la vio reír. Y así, la luz se intensificó, fusionándose con su dolor y su amor, alimentándose de su fuerza interior. Mientras todo esto ocurría, una figura familiar apareció en la esquina de su visión. Un destello de luz confirmó lo que temía: no era Valeria. Era ella misma, en un reflejo distorsionado, atrapada en la desesperación de lo que había sido. Mírate. Todo lo que has perdido. No eres más que un eco. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban, y la imagen de sí misma era un espejo sombrío que trataba de absorberla. No. Yo soy más que mis sufrimientos, gritó. La energía en su interior creció con cada afirmación, cada recuerdo de alegría y esperanza. Sin embargo, como si el mundo tratara de devorarla, una risa burlona resonó a su alrededor. Siempre habrá un precio que pagar, Mariana. Se acerca un momento en el cual deberás elegir, tu felicidad o la vida de tu hija.
La habitación volvió a oscurecerse, y la pregunta se coló en su mente como un veneno. Mariana se sintió desgarrada. La oscuridad, ahora más intensa, parecía circular, rodeándola con tentáculos de desesperación, invitándola a ceder. ¿Qué harás ahora? La balanza se inclina, la angustia le dio un giro en el estómago. El eco de la risa del ser maligno reverberaba. La niña que había sido se debatía entre el brillo del alivio o la amarga rendición. Valeria. La conexión se volvió débil, y la sensación de pérdida la amenazaba. Pero en el fondo, un pequeño chispazo de luz permanecía, dispuesto a luchar. No puedo dejarte ir, dijo Mariana, mientras lágrimas de energía se deslizaban por su rostro. Ella debía elegir y la elección debía ser hecha ya. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el abismo, como si la misma oscuridad le advirtiera. La pregunta flotó en el aire. Mariana debía actuar rápido. ¿Podría salvar a Valeria enfrentando su propio abismo interior, o sería consumida por el ser que asediaba su alma? La decisión estaba a punto de costarle todo. Mariana sintió como el tiempo se desvanecía a su alrededor, cada segundo transformándose en una eternidad de agonía y ansiedad. Las sombras estaban más cerca, palpitando, extendiendo sus garras hacia su ser. La risa burlona del ente oscuro vibraba en el aire, un eco lacerante que profundizaba su desesperación. Pensó en Valeria, en su risa y su luz, en cada instante que había compartido con ella. No, no puedo perderte, un murmullo en sus labios. El peso de la elección le oprimía el pecho. La felicidad a cambio de la vida de su hija. De repente, un fogonazo de luz emergió en el suelo de la habitación, haciendo que las sombras se evaporaran momentáneamente. Mariana miró hacia el suelo y vio un símbolo que brillaba intensamente, un antiguo dibujo que ella había olvidado, un símbolo familiar que su madre le había enseñado en su infancia. El emblema de la protección, pensó, sin dudarlo. Mariana se arrodilló sobre el símbolo, cerrando los ojos con fuerza. Si es posible, devuélveme lo que he perdido. Devuélveme a Valeria. Su voz se volvió un grito lleno de emoción, desbordando su presencia en el aire. Las sombras comenzaron a agitarse, como si estuviesen temiendo el poder que emanaba de ella. No. ¿Por qué luchas por algo que ya no es tuyo?, resonó la voz del ser oscuro, que ahora parecía tambalear ante el brillo del símbolo. Eres una madre destrozada, sin esperanza. Tu dolor es mi salvación. Mariana sintió la verdad de aquellas palabras resonando dentro de ella, pero no iba a dejar que la desesperanza la aplastara. Con cada respiración, sus recuerdos se entrelazaban con la luz del símbolo, llenando de energía su ser. Mis sufrimientos no me definen. Valeria vive en mí. El simbolismo brilló con más intensidad, iluminando todos los rincones oscuros. Mariana vio visiones de su hija, sonriendo, corriendo en un campo lleno de flores. Su risa, un eco de felicidad que resonó en su corazón. Pero las sombras habían regresado, más voraces y oscurecidas, dispuestas a devorar cualquier chispa de luz. No te dejes llevar. ¿Qué harás cuando todo se desmorone? ¿Aceptarás la verdad? El ser usó su voz para escarmentar, buscando desentrañar su valor. No, no aceptaré. La voz de Mariana reverberó en la habitación, su determinación encendiéndose. Entonces, un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez proveniente de su propia garganta, combinándose con el eco de la oscuridad. Valeria, ven a mí. Las sombras se diseminaron momentáneamente, y por un breve instante, la figura de Valeria emergió del resplandor, su rostro iluminado por una luz cálida. Mamá susurró, pero apenas se oyó al borde de la tragedia. Mariana extendió su mano, sintiendo que el lazo entre ellas se estiraba y tensaba. Valeria, no te vayas. Voy a luchar. La luz resplandeció de nuevo, y mientras la habitación vibraba con una energía poderosa, la sombra se abalanzó. Tu lucha es fútil. ¿Qué clase de madre crees que serás si eliges la luz sobre la vida? La voz oscura se convertía en un rugido enfurecido, un eco que atronaba en sus oídos. Mariana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, la luz comenzaba a palidecer. El símbolo en el suelo se desvanecía, y la figura de Valeria se disipaba lentamente, llevándose consigo el último atisbo de esperanza.
Sin poder soportar la pérdida, un grito brotó desde lo más profundo de Mariana, resonando como un trueno. Yo decidiré mi destino. No me arrebatarás a mi hija. Era un grito de madre, de amor inquebrantable. Pero la oscuridad no cedía. Entonces, en un instante de claridad, Mariana recordó las historias que su madre le contaba, relatos de espíritus que podían ser apaciguados con sacrificios. Si es lo que debo hacer, susurró, sintiendo que la sala se llenaba de un aire gélido. En el fondo de su corazón, sabía que tendría que hacer un sacrificio. Acepto tu trato. Pero no con miedo. Las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar, y el ser oscuro, ahora concentrado, se rió con locura. ¿Eres más inteligente de lo que creía? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar Mariana? La sombra se acercó aún más, y las paredes comenzaron a cerrarse. Valeria, gritó, mientras el terror la invadía, dejando su destino colgando al borde de una elección fatal. La decisión estaba hecha, y lo que vendría a continuación cambiaría todo para siempre. Mariana sintió que su corazón latía con furia, cada pulso acompañándola en su viaje hacia lo desconocido. Las sombras se retorcían por la habitación, dibujando formas grotescas y amenazantes que buscaban devorar el último vestigio de esperanza que anidaba en su corazón. Ella sabía que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Todo lo que deseas vendrá con un precio, musitó la voz oscura, su eco penetrando en cada rincón de la habitación. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para recuperar a tu hija? La oscuridad lo envolvía todo, haciéndola sentir pequeña y vulnerable. Una parte de ella quería huir, dejar todo atrás, pero el amor por Valeria era un fuego ardiente que la mantenía en pie. Haré lo que sea necesario, respondió con una voz temblorosa, pero decidida. Toma lo que quieras, pero devuélveme a Valeria. Las sombras comenzaron a reír, un sonido desgarrador que retumbaba en sus oídos. Tus palabras son vacías. Lo sabrás cuando lo que más amas se convierta en tu mayor pesadilla. Con un movimiento repentino, el ser oscuro extendió sus garras y, en un giro aterrador, comenzó a transformar la habitación. Las paredes parecieron vibrar, y de repente, una escena se formó ante los ojos de Mariana. Era una sala oscura y fría, decorada con retratos de niños, todos con miradas tristes y vacías. Un gran espejo se alzaba en el centro, y una escalera crujiente parecía llevar hacia la nada. El lugar donde tus deseos son escuchados, pero ten cuidado, Mariana, advirtió el ente. La verdad que encontrarás puede ser más aterradora que la desesperación que te consume. En ese instante, la figura de Valeria apareció en el espejo, con su expresión de amor incondicional. Mamá, susurró con una voz lejana, como si su espíritu estuviera atrapado en un eco interminable. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas y el dolor la quebrantó en 1000 pedazos. Pensó que sería su salvación, lo que tanto había deseado, pero las sombras empezaron a cernirse sobre la imagen de su hija. No, gritó, pero el grito de Mariana se ahogó ante la risa macabra del ser. ¿Ves cómo se aferra a ti? Pero al mismo tiempo, ¿cuánto estás dispuesta a perder por ella? En un instante, comprendió que el ser oscuro no le ofrecía la luz que deseaba, sino más tormento. Un frío helado la atravesó, y la visión de Valeria comenzó a desvanecerse. Mamá, no te dejes llevar, resonó una vez más, y el aire se volvió denso. Las sombras oscurecieron la habitación aún más, acercándose, bordando un campo de energía destructiva a su alrededor. Déjame entrar en tu corazón, y yo te concederé la oportunidad de salvarla, pero a un costo que no puedes imaginar, ofreció el ente, su tono persuasivo como un veneno infiltrándose en su mente. Mariana apretó los dientes, cada célula de su ser gritando que la dejara ir. No puedo. No lo haré, insistió. Pero las paredes seguían temblando, y el ser se acercaba, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Entonces, un pensamiento cruzó su mente, como un destello de luz en medio de la tormenta. ¿Y si el sacrificio no es lo que pienso? ¿Y si el verdadero precio es aún más profundo? ¿De verdad quieres saber?, retó la sombra, acercándose cada vez más. Cada decisión tiene su peso, y el tuyo se está acumulando. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía permitir que su amor se convirtiera en desesperación, pero mientras más luchaba,
el mundo a su alrededor pareció tambalear aún más. Valeria, gritó, tratando de reunir la fuerza para enfrentarse al caos que amenazaba devorarla. La sala rápidamente se convirtió en un lugar de pesadilla. Incontables ecos de risas infantiles resonaban a su alrededor, burlándose de su sufrimiento. Cada risa era un recordatorio de que estaba en el oscuro abismo de su propio corazón. ¿Vas a dejar que el miedo te consuma? La elección está en tu mano, otra vez, insinuó la voz oscura, y en ese instante, el mundo se quedó en silencio, el espejo brilló intensamente, y el alma de Valeria parecía atrapada, esperándolo. Mariana supo que debía actuar antes de que todo se extinguiera. Con un último aliento, se enfrentó al ente oscuro y gritó, haré lo necesario. No me detendré. Las sombras se estremecieron, y el ser oscuro sonrió con malevolencia. Todo está dispuesto, el juego apenas comienza, el eco de su risa resonó en la habitación, mientras la imagen de Valeria empezaba a transformarse, convirtiéndose en una figura distinta, aterradora. Mariana sintió un escalofrío profundo. ¿Qué se apodera de ti, Valeria? Y en ese instante, supo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué secretos oscurecidos acechaban en los confines de su alma? Mariana sentía que el tiempo se desmoronaba alrededor de ella, como un castillo de arena bajo el embate de las olas. La figura oscura frente a ella, con su sonrisa burlona, parecía alimentarse de su impotencia. ¿Te has dado cuenta de que el amor puede transformarse en una trampa mortal?, resonó la voz de la sombra, llena de sarcasmo. La luz del símbolo en el suelo palidecía, luchando por mantenerse iluminada. ¿Realmente crees que puedes salvar a Valeria sin pagar el precio? Valeria es mi razón de ser, y lucharé siempre por ella. Tu amenaza no me amedrenta, exclamó Mariana, sintiendo el ardor en su pecho. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su amor inquebrantable, iluminando la oscuridad que la rodeaba, las sombras se retorcían, intentando devorar la luz. Los recuerdos de su infancia, llenos de risas y alegrías, comenzaron a resurgir en su mente, el abrazo cálido de su madre, las vacaciones en la playa, los días de verano sin preocupaciones. La sombra sabía lo que hacía, atacando sus temores más profundos, sus deseos y anhelos. ¡Qué patética visión! Creer que esos recuerdos te salvarán. ¿Qué harás cuando me lleve a Valeria? Se burló la figura oscura, acercándose más, su aliento frío como un viento de invierno. Mariana miró al espejo, donde la imagen de Valeria ahora reflejaba un rostro inexpresivo. Ella no es solo un recuerdo. Es mi luz, y nada puede destruir eso, gritó, con la voz llena de fervor, las paredes vibraron y la habitación entera parecía balancearse. Marina sintió que un nuevo poder la invadía, dejándola con determinación. El amor que siento por ella no es una debilidad, es mi fortaleza. Y tú, sombra oscura, aprenderás esto por las malas. A medida que la noche caía y el abismo se acercaba, las sombras comenzaron a retroceder. Mariana cerró los ojos y respiró profundamente, con la claridad de que debía enfrentar no solo al ser oscuro, sino a sus propios miedos. Si el destino de Valeria está ligado al mío, entonces debemos ser fuertes juntos, murmuró, y en su mente, el eco de su hija resplandeció nuevamente. Valeria. Eres la razón detrás de cada uno de mis pasos. Estamos conectadas. La luz en el suelo comenzó a brillar con intensidad, repasando cada rincón oscuro del lugar, empujando la sombra hacia las esquinas. No puedes hacer esto sin consecuencias, gritó el ente oscuro, pero era demasiado tarde. La fe de Mariana en su amor creció, y del centro de su ser, un nuevo fulgor se formó. Valeria, ven a mí, exclamó, sintiendo el vínculo que las unía, como un hilo dorado que vibraba entre sus corazones. La figura de su hija empezó a tomar forma, atravesando el espejo, su luz resplandeciente empujando a la sombra hacia atrás. El ser oscuro gritó, incapaz de soportar la fuerza de ese amor. Las sombras no se irán jamás. Siempre volverán, decía mientras la luz envolvía todo. No importa cuántas veces intentes volver, siempre estaremos unidas. El amor siempre vencerá, respondió Mariana, sintiendo que la luz que emanaba era el eco de cada rayo de sol en sus momentos más felices. De repente, el aire estalló en una explosión de luz brillando a través de la habitación,
Y Mariana sintió que las sombras comenzaban a desvanecerse, su forma distorsionada disolviéndose en la bruma. La energía que las rodeaba comenzó a girar, creando un remolino de luz que absorbía todo lo oscuro. No. No puedes, gritó la sombra, mientras su forma se disolvía lentamente. Con un último susurro de autoridad, Mariana levantó las manos, uniendo su fuerza con Valeria. Por todas las almas que has reclamado, te exilio ahora de nuestras vidas. La habitación estalló en un mar de luz, y la figura oscura, de destellos aterradores, fue finalmente tragada por el fulgor brillante que brotaba de Mariana y Valeria, una unión perfecta entre madre e hija. Celebrando su amor, los ecos de risas infantiles llenaron el aire, cada niño que había sido reclamado por la sombra, liberado en un instante mágico. Mariana, sintiendo la conexión irrefrenable de su amor, supo que la noche oscura había terminado. Al abrir los ojos, encontró a Valeria sonriendo, segura, en su lado. Lo hicimos, mamá. Y en ese momento, todas las piezas encajaron. La lucha había sido ardua, pero el amor siempre encuentra su camino. Con la luz todavía brilla donde había oscuridad, Mariana sintió que su vida renovada comenzaba, llena de promesas y esperanza. Sabía que tenían un nuevo comienzo y que cada recuerdo, cada risa compartida, contribuiría a forjar su futuro. No vamos a permitir que las sombras regresen nunca más, dijo Mariana, abrazando a su hija con fuerza, mientras el sol comenzaba a salir por la ventana, iluminando su nuevo hogar. Finalmente, su vida era su camino, sin sombras que temer. Esto era un nuevo capítulo, lleno de amor e iluminación. Pero querida audiencia, esto no se acaba aquí. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu manera de ver la vida. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Necesitamos inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y, no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.